te dijera que uno de los milagros más famosos de Jesús es matemáticamente imposible, no metafóricamente imposible, no espiritualmente misterioso, literalmente, físicamente, matemáticamente imposible, según todas las leyes conocidas de la realidad. 5 panes, 2 pescados, 5.000 hombres. Y la Biblia dice que todos comieron, se saciaron, y sobraron 12 canastas. Pero aquí está el problema que nadie menciona en la iglesia. Un pan antiguo del primer siglo alimentaba a 4 personas como máximo. 5 panes alimentarían a 20 personas, tal vez 25 si las porciones son pequeñas, pero Jesús no a 20 personas, alimentó a 5.000 hombres. Y cuando cuentas las mujeres y los niños, estamos hablando de al menos 15.000 personas, tal vez 20.000. Entonces hagamos la matemática. 5 panes divididos entre 15.000 personas. Eso es un pedazo de pan del tamaño de tu uña para cada persona. Ni siquiera es una migaja, es invisible. ¿Cómo comieron? ¿Cómo se saciaron? ¿Y cómo sobraron 12 canastas llenas? La respuesta que voy a revelarte no solo explica el milagro, revela algo sobre Dios que va a cambiar completamente tu manera de orar. Pero antes de mostrarte los números que no cuadran, necesitas entender algo crucial sobre cómo funcionaba la comida en el mundo antiguo. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender la magnitud de este milagro, tenemos que entender primero qué era un pan en el siglo I. No era lo que compras en el supermercado hoy. No era una barra francesa larga, no era pan de molde empaquetado. Un pan judío, típico del tiempo de Jesús, era lo que llamaban lechem, una hogaza redonda plana de aproximadamente 25 a 30 centímetros de diámetro y 3 a 4 centímetros de grosor. Estaba hecho de cebada para los pobres o trigo para los ricos. El pan de cebada era más barato, más denso, menos sabroso. Este pan se cocinaba en hornos de piedra o sobre piedras calientes. Una familia típica horneaba pan fresco cada día porque no había refrigeración. El pan de ayer se ponía duro. El pan de hace 3 días era básicamente una piedra. Ahora, ¿cuántas personas podía alimentar un pan? Los registros históricos y arqueológicos nos dan información precisa. Un lechem estándar, cuando se partía en porciones razonables, alimentaba entre 4 y 6 personas en una comida. Si las porciones eran generosas, 3 personas. Si eran muy pequeñas, tal vez 8 personas pasarían hambre, pero técnicamente habrían comido. Entonces tomemos el número más optimista. Un pan alimenta a 8 personas con porciones minúsculas. 5 panes alimentarían a 40 personas. Tal vez 50 si todos comen muy poco. Pero Jesús no alimentó a 50 personas. Y aquí es donde los números empiezan a volverse absolutamente locos. Los 4 evangelios registran este milagro. Mateo, capítulo 14. Marcos, capítulo 6. Lucas, capítulo 9. Juan, capítulo 6. Todos concuerdan en un detalle específico. 5.000 hombres comieron. Ahora escucha cuidadosamente esa palabra. Hombres, no personas. Hombres. En griego, la palabra usada es andres, que significa específicamente varones adultos. No es antropoi, que significa seres humanos en general. Mateo capítulo 14, versículo 21, es explícito. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Déjame repetir eso porque es crucial. Sin contar las mujeres y los niños. En la cultura judía del primer siglo, las familias eran grandes. El promedio era 5 a 7 miembros por familia. Un hombre casado, típicamente, tenía una esposa y 3 a 5 hijos. Y en eventos públicos como este, las familias viajaban juntas. Los demógrafos que estudian poblaciones antiguas estiman que si había 5.000 hombres adultos presentes, y la mayoría estaban con sus familias, estaríamos hablando de aproximadamente 10.000 a 15.000 mujeres y niños adicionales. Entonces, el número real
no es 5.000, es entre 15.000 y 20.000 personas. Ahora viene la parte donde la matemática se vuelve completamente imposible. 5 panes. En el mejor escenario, alimentan a 40 personas generosamente, tal vez 50 personas con porciones pequeñas. Pero necesitamos alimentar a 15.000 personas como mínimo, tal vez 20.000. Hagamos el cálculo. 15.000 personas divididas por 5 panes, igual 3.000 personas por pan. Un pan que normalmente alimenta a 4 personas, de repente tiene que alimentar a 3.000 personas. Eso es 750 veces más que su capacidad normal. Si partes ese pan en 3.000 pedazos, cada pedazo mediría aproximadamente 1 milímetro cuadrado. Eso no es comida. Eso es polvo. Eso es invisible. Ni siquiera podrías sostenerlo entre tus dedos sin que se desintegre. Y recuerda, la Biblia no dice que cada persona recibió una migaja microscópica. Dice que comieron y se saciaron. Juan capítulo 6. Versículo 12 dice que después de que todos se saciaron, Jesús dijo: «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». ¿Cómo sobró algo si ni siquiera había suficiente para empezar? Pero espera, porque hay otro problema que hace esto aún más imposible. No eran solo 5 panes. Eran 2 pescados también. Pero los pescados hacen el problema peor, no mejor. Los pescados del mar de Galilea que los discípulos habrían tenido eran probablemente tilapias o sardinas. Los pescados pequeños, del tamaño de tu mano, alimentaban a una persona. Los pescados medianos alimentaban a 2 o 3 personas. 2 pescados, en el mejor caso, alimentan a 6 personas. Entonces nuestro inventario total es 5 panes más 2 pescados, igual comida suficiente para aproximadamente 50 personas, siendo extremadamente optimistas. Necesitan alimentar a 15.000 a 20.000 personas. La brecha entre lo que tienen y lo que necesitan es 300 veces mayor. Es como intentar llenar una piscina olímpica con un vaso de agua. Y aquí viene el detalle que la mayoría de los predicadores nunca mencionan, porque hace el milagro aún más incomprensible. Aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. Este milagro no sucedió en un banquete preparado. Sucedió en un lugar desierto, al final del día, con una multitud hambrienta que había estado todo el día escuchando a Jesús. Marcos capítulo 6, versículos 35 al 36 dice: «Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Los discípulos querían que Jesús despidiera a la multitud, porque era tarde, el lugar era remoto, y la gente necesitaba ir a comprar comida antes de que oscureciera. Las aldeas cercanas probablemente tenían poblaciones de 200 a 500 personas. No tenían capacidad para alimentar súbitamente a 15.000 personas extra. Pero Jesús respondió algo que debe haber sonado completamente loco: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos hicieron el cálculo inmediatamente. Juan capítulo 6, versículo 7, registra que Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el salario de un día completo de trabajo. 200 denarios eran más de 6 meses de salario para un trabajador promedio. Felipe estaba diciendo, incluso si tuviéramos el equivalente a 6 meses de salario, no sería suficiente para darle a cada persona ni siquiera un bocado. Y tenían razón. Con 200 denarios podían comprar tal vez 400 a 500 panes. Eso alimentaría a 2.000 a 3.000 personas generosamente, o 4.000 personas con porciones pequeñas. Todavía faltarían alimentar a 11.000 personas como mínimo. Entonces, cuando Andrés encuentra al niño con 5 panes y 2 pescados, Juan capítulo 6, versículo 9, registra que Andrés mismo dice: «¿Pero de qué sirven para tantos?». Andrés tenía razón. Matemáticamente no servían para nada. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie espera. Jesús tomó los 5 panes, los partió y empezó a distribuir. Y aquí está el detalle que hace que los escépticos digan que esto es imposible y los creyentes digan que esto es completamente sobrenatural. La comida nunca se acabó.
Los discípulos seguían sirviendo, y sirviendo, y sirviendo. Cada vez que regresaban a Jesús, Él tenía más pan, más pescado, como si los 5 panes originales fueran una fuente infinita que nunca se agotaba. Marcos capítulo 6, versículo 42 dice: y comieron todos, y se saciaron. No dice que comieron un poco y quedaron con hambre. No dice que racionaron pequeñas porciones. Dice que todos comieron, y todos se saciaron. Se llenaron, quedaron satisfechos, y luego viene la línea que hace que todo esto sea aún más imposible. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los peces. Empezaron con 5 panes. Alimentaron a 15.000 a 20.000 personas,